La planta que tengo acá es una Aglonema Pluter. Es una de las muchas variedades de aglonemas que existen en este grupo de plantas tan importante. Ya tenemos una publicación en la cual nos referimos específicamente a la dólar aglonema. Les dejaré aquí en una de estas esquinas ese video para que también lo puedan apreciar. En esta oportunidad me voy a referir a este bello ejemplar, lo fácil que es cuidarlo y una gran ventaja que no conocemos de esta planta también la explicaré. Así que bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de esta otra aglonema. Comercialmente se conoce como Aglonema Pluter. Bien, ¿qué caracteriza a esta aglonema? Que en esta las hojas son un poco más anchas comparadas con la dólar aglonema que les dejaré, como les estaba comentando en la intro, les dejaré en alguna de estas esquinas ese video para que lo puedan apreciar. Aquí la voy a acercar a la cámara para que la vean. Miren qué hermosa es, miren qué bonita es esta. Son hojas que tienen una longitud también notoria, son hojas que pueden llegar más o menos a los 30 centímetros de longitud y el ancho de la hoja también puede llegar incluso a los 15 centímetros de ancho. Miren qué hermosas son, mírenlas por detrás, mírenlas qué bonitas. Ya tienen pues un color un poco más distinto o diría yo un poco más sencillo para que la puedan diferenciar en lo que es en el en vez de la hoja. En el haz, miren estas tonalidades y siempre lo que ha caracterizado a las plantas de aglonema es que van en unos tonos verdes y siempre van acompañadas de un color gris, de un color plateado. Es algo muy característico de este grupo de plantas. Esta Aglonema Pluter puede llegar a tener una altura máxima de unos 50 e incluso 60 centímetros de altura. Esta es una planta que también se caracteriza porque las flores de ella son de tipo espata. Ya digamos la estructura de lo que es la espata la hemos explicado en otros videos, pero para hacerles un recorderis, la estructura espata es que es una prolongación de la hoja y lo que hace es que forma una estructura para proteger la flor de la planta. Eso es lo que se llama flor de espata. En este momento esta no está florecida, sí tiene una cantidad de hojas importante. Diría que esta es una planta joven y ya ustedes pueden ver acá pues que tiene por lo menos un tamaño pues importante. Esta aquí tiene aproximadamente casi unos 50-60 centímetros de altura. Las hojas de esta planta son de un borde totalmente cerrado. Les acerco las hojas a la cámara. Miren, es un borde totalmente cerrado. No tiene ningún tipo de dentado. Miren el ápice de esta hoja. Aquí lo estoy enfocando a todo el centro de la cámara. No quiero que se me vaya a distorsionar. Es un ápice totalmente cerrado. La nervadura de la planta, aquí la pueden apreciar, muy bonita, pero de pronto es un poco más notoria en el en vez de la hoja. Miren, acá sí la nervadura es supremamente notoria e incluso es de un color un poco más claro. Va creciendo así en estos tallos. Aquí yo la acerco, miren este tallo principal, ya es un tallo que está algo leñoso. Los peciolos son extensos, generalmente son largos. Por ejemplo, en esta planta de aglonema, miren los peciolos, son estos. Aquí es donde parte la hoja, donde inicia el crecimiento de la hoja. Bien, digamos que estas son las características de nuestra planta de Aglonema Pluter. Es una planta muy linda, es una planta muy decorativa. Pasamos entonces a la siguiente sección en donde vamos a hablar acerca de sus cuidados básicos. Así que continuamos. Refiriéndonos entonces a los cuidados básicos de esta planta, en primer lugar la ubicación. La planta es de interior, la planta no debe recibir el sol directo, la planta tiene un buen desempeño, tiene un buen comportamiento estando en ambiente de sombra. Ya en el siguiente segmento en donde les daré unas recomendaciones adicionales acerca del cuidado de esta planta, les comentaré de esa gran bondad que les decía en la intro que esta planta nos puede ofrecer. En lo que tiene que ver con la temperatura, rango promedio o rango, digamos,
de permanencia para esta planta va entre los 15 grados centígrados a los 25, incluso un poco más. Ese es el rango que recomiendo. Un rango por debajo de los 15 grados no es lo ideal para esta planta. Diría que mínimo en lo que la he trabajado, mínimo de 15 grados centígrados. En lo que tiene que ver con el riego, varias cosas importantes. La primera, la planta debe permanecer con el sustrato húmedo, ¿correcto? La planta tiene cierta tolerancia al exceso de humedad, pero no debemos abusar de este aspecto. ¿Qué quiere decir? Que la planta es importante que la mantengamos hidratada de manera constante y que si nos llegamos a pasar en riego, digamos que no habría problema, pero tampoco debemos abusar de esa bondad que la planta nos ofrece, de que digamos que por la planta ser un poco exigente en el nivel de humedad que mantenga en el sustrato, tampoco debemos pasarnos en el riego. En lo que tiene que ver con esos rangos de aplicación de agua, ¿qué recomiendo? Si estamos más o menos en unos 15 grados centígrados, recomiendo que el riego podría ser 1 o 2 veces a la semana. Lo que recomiendo es que nunca el sustrato, o por lo menos eviten de que el sustrato se vaya a secar. Siempre procuren mantener el sustrato húmedo. Si estamos en un rango más o menos de los 20 grados centígrados, 25 grados centígrados, la planta va a ser más exigente en riego. Por lo tanto, siempre procuren, si ya están en una temperatura más alta, que la planta no se les vaya a deshidratar. En este caso diría que los riegos deben ser en promedio de 3 veces a la semana. En todo caso, ustedes deben ir mirando, deben ir cogiéndole el hilo a el nivel de exigencia que esta planta les vaya solicitando, valga la redundancia, en el nivel de riego. Lo importante es que el sustrato permanezca húmedo, pero con estos rangos de temperatura que les comento, la planta podría mantenerse en buenas condiciones, pero va mucho con la temperatura en donde ustedes la tengan ubicada, pero con estos rangos generales la planta la pueden mantener bien. En lo que tiene que ver con el sustrato, recomiendo muchísimo que el sustrato contenga turba para que permanezca con una buena humedad. Recuerden lo que acabo de hablar del riego. Es importante que el sustrato en lo posible permanezca húmedo y con la turba nos va a ayudar muchísimo para que el sustrato conserve esa humedad ideal para la planta. En lo que tiene que ver con el abono, recomiendo aplicar abono una vez al mes o cada 40-45 días. Recomiendo aplicar el abono disuelto en agua. Recomiendo abono, en este caso puede ser fertilizante químico o un abono que sea específico para plantas de follaje, para plantas de interior. Bien, vamos al último ciclo de este video en donde les daré algunas recomendaciones de cuidado importantes y aquella gran bondad que les comenté al inicio del video acerca de esta planta, la Aglonema pluter, que puede ofrecernos a nosotros. Así que seguimos. Bien, la gran ventaja que les quería comentar, esta bondad importante que tiene esta planta de Aglonema pluter, aquí vuelvo y la acerco a la cámara para que la puedan apreciar, lo bonita, lo hermosa que es. Esa gran bondad es que la planta puede soportar la penumbra. Quiere decir que si nosotros vamos a ubicar la planta en un lugar que sea oscuro, la planta lo puede soportar, la planta puede asimilar ese nivel de oscuridad y la planta puede mantenerse pues en unas condiciones normales. Quiere decir que si en donde vamos a tener nuestra planta no hay suficiente luz, la planta puede quedar allí bien, la planta puede prosperar. Esta es una gran ventaja, pero algo que también deben tener en cuenta es que si se ubica la planta, obviamente que no sea directamente con los rayos del sol, pero sí en un lugar de demasiada claridad, la planta sí se puede ir empalideciendo en sus hojas. Aún así nosotros le hagamos un mantenimiento efectivo en lo que tiene que ver con hidratación, con la calidad del suelo, con la aplicación del abono de manera regular, de manera mensual por lo menos. Aún así, si la planta tiene un lugar de muchísima claridad, estando con la luz filtrada del sol, vamos a tener esa anomalía en las hojas. Entonces, si ustedes van a tener la planta en un lugar que digamos sea algo oscuro, la planta le puede ir bien. Recomendaciones adicionales importantes. La planta no debe estar ubicada en lugares muy fríos. Lo que les decía en la
En lo que tiene que ver con los cuidados, recuerden que la planta no debe estar por debajo de los 15 grados centígrados. Si la planta está en un lugar muy frío, las hojas se van a afectar. Tampoco la planta debe recibir corrientes de aire fuertes. La planta que esté ubicada en un lugar que, aparte de que sea muy frío, hayan ventarrones, hayan corrientes de frío muy fuertes, también las hojas se van a estropear. Algo importante que ustedes deben realizar para esta planta es el mantenimiento de sus hojas. Como ustedes ven, son hojas amplias, anchas, pueden recoger partículas de polvo, partículas de suciedad. Es importante que estén limpiando las hojas, no solamente por estética, como siempre lo he recomendado acá en muchos de los videos, sino también para la sanidad de la planta. Aquí esta planta, por ejemplo, voy aquí a acercarla, tiene algunas hojitas secas. Esto es bueno quitárselo. Por ejemplo, este tipo de elementos, quitárselo, ¿correcto? No es bueno dejarle esto, porque allí en algún momento pues puede ser hospedaje de algún tipo de plaga o enfermedad. Quitarle todo este tipo de hojitas secas, tallos secos, ¿correcto? Tallos envejecidos, desecho vegetal que la misma planta va generando a medida que la planta va a ir desarrollándose, va a ir creciendo. Es importante que todo este tipo de estructura vegetal que ya está seca, que ya está marchita, se la quitemos. Bien, otro aspecto importante que les quería comentar acerca de las hojas. Acá hay unas hojas que están afectadas, quiero que las vean, miren estas hojas. Es muy común y me preguntan generalmente que por qué sucede esto. Miren esto acá, este hueco que se genera aquí en toda la hoja. Aquí, por ejemplo, hay otra hoja que quiero que vean, esta de acá, esta, mírenla, esta de acá, aquí agacho esta, aquí esto, miren acá esta punta. ¿A qué se debió? En primer lugar, que la planta en donde está ubicada es demasiado seco el ambiente o es demasiado frío. Entonces, no hay un nivel de humedad ideal para la planta. Estas plantas son de origen tropical. Por lo tanto, el nivel de humedad, pues por lo menos, o tratar de que sea lo ideal o el mayor nivel de humedad que ustedes le puedan generar a la planta. Eso lo pueden hacer con un atomizador, nebulizar las hojas con agua, ojalá sea agua de lluvia. Pero acá, ¿qué podemos hacer? Esto lo podemos aquí corregir o digamos lo podemos quitar más bien con una tijera. En primer lugar, pues para que esto no se vea feo, esto en la presentación de la planta pues no se ve bien. Lo mismo aquí, este tipo de tejido que ya está muerto y esto que lo pudo haber generado. En primer lugar, que la planta estuvo ubicada en algún momento en un lugar donde había demasiada exposición. Aún así esta planta estaba ubicada en luz indirecta del sol, pero estaba ubicada en un lugar donde había demasiada luz. ¿Qué sucedió? Que al momento en que realizaron el riego, quedaron acá algunas gotas de agua, ¿correcto? Se generó un efecto de lupa y se quemaron los tejidos de la hoja y quedó aquí esta mancha, esta cicatrización. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Si no tenemos una tijera de jardinería, lo podemos hacer con una tijera como estas, que es una tijera que tenemos en casa, que utilizamos para actividades escolares o para actividades domésticas de la casa. Lo importante es que estas tijeras tengan, en primer lugar, muy buen filo y importante también que estén desinfectadas. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos quitar este pedacito. Voy a tratar de acercar aquí para que ustedes puedan ver en detalle un poco mejor. Permítanme, acerco aquí este soporte donde yo tengo ubicada la planta para que puedan ver acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos quitar este pedacito, hacer un corte, un solo corte, correcto. Permítanme, yo aquí hago acá un solo corte. Es que quiero que lo puedan apreciar de una manera que sea notorio en la cámara. Lo puedo cortar. Listo, bueno, se me cayó el pedacito. Miren, quedó mocha la hoja, pero es preferible que esté así y que no se vean esas puntas. Ahora, ¿yo cómo puedo acá hacer el corte para esto? Sin necesidad de cortar toda la hoja, porque en realidad esta hoja pues está en general en buenas condiciones. Esta hoja que ustedes están viendo acá,
no vale la pena quitar toda la hoja desde la base del peciolo. ¿Cuál es la base del peciolo? Aquí les muestro para que ustedes conozcan. Digamos que este es el peciolo de la hoja. Si yo llego y hago un corte acá, pues en realidad en mi concepto no vale la pena, porque es importante que la planta tenga la mayor cantidad de hojas posibles para que hagan el proceso de fotosíntesis. Si yo corto esa hoja ahí, pues es, digamos, empezar a desnudar la planta, empezar a dejarla un poco más flaca. En realidad no creo, no me parece desde mi punto de vista técnico. ¿Qué recomiendo en este caso? Si yo veo que la hoja, como les decía, está en buenas condiciones y nomás tiene este punto acá feo, pues solamente recorto este punto. ¿Cómo lo hago? Entonces, tomo acá mi tijera y trato en lo posible de hacer un corte que se vaya asemejando a la forma natural de la hoja. Es básicamente eso, considero que es una labor muy sencilla. Podría hacer acá lo siguiente, entonces, aquí hago así, a ver, trato aquí de acomodarme, entonces voy cortando acá, corto aquí, corto un poquitico más, o bueno, aquí creo que ya puedo hacer un giro y voy cortando acá este pedazo. Es que quiero mirar acá para que no me vaya a quedar tampoco un corte muy feo, ni que tampoco me quede un corte antiestético. Bien, ahí estoy tratando de hacer el corte. Bueno, me meto por aquí. Bien. Digamos que esta es una labor que requiere paciencia, que requiere de tiempo. A mí me gusta mucho hacer este tipo de actividades en mis plantas. Bueno, aquí ya le quité, miren esta parte. Listo, ya le quité esto. Miremos cómo quedó. En realidad, acá, girémoslo un poquito, miren esto. Estéticamente no se ve bien. Entonces acá es donde yo empiezo a hacer correcciones en donde trato de hacer el corte buscando la forma algo similar o lo más parecido a la planta. Aquí quito este pedacito. Bueno, quité este pedacito acá. Aquí me queda una punta, se la quito. Bueno, y aquí quito esta otra. Creo que ahí ya quedaría un poco mejor. Bien, miremos entonces cómo me quedó la hoja. Bueno, quedó un poco más delgada. Aquí ven ustedes. Pero bueno, no perdí toda la hoja y el pedazo de hoja o digamos este fragmento de hoja que me quedó está en buenas condiciones y ya la planta mejora muchísimo en lo que tiene que ver con su estética, ¿correcto? Miremos acá esta otra que tenía aquí este hueco, miren este hueco acá, que era lo que estábamos apreciando, miren esto acá, aquí cómo yo puedo hacer el corte, bueno, aquí es donde estoy un poco mejor ubicado, esta hoja como está aquí ubicada en la planta, es más fácil para mí hacer el corte. Entonces podría yo hacer esto, corto desde un punto. Lo importante es que cuando ustedes hagan los cortes, es que se quiten todo el pedazo que esté afectado. Miren esto, ¿listo? Lo quiten, ¿correcto? Aquí tuve que sacrificar este fragmento de la hoja, lo estoy sacrificando, pues es para darle la mejor forma, la mejor estética a la hoja y que y que el corte se vea bonito, que no se vea feo. Aquí les muestro. Bueno, miren acá cómo quedó. Es este pedazo, es este. La acerco aquí un poquito a la cámara para que la puedan ver. Miren, es este. Pues bueno, algo me quedó, pues no fue el corte ideal, pero acá es este. Es este. Bueno, creo que ahí lo notan. Es este. No es el corte ideal, pero por lo menos no perdí mi hoja. No se ve feo del todo. Pienso que se ve bien. La planta mejora mucho en su aspecto, en su presentación. Y evitamos de que ese tipo de manchas, ese tipo de afectaciones que se le han generado a la hoja por diferentes circunstancias, en este caso que fue por esas gotas de agua que generaron un efecto de lupa en la hoja, no vaya que en algún futuro cercano la planta se siga afectando o sea allí, por ejemplo, el nacimiento de un hongo que vaya a afectar como enfermedad a nuestra planta. Bien, era esto lo que les quería compartir acerca de la Aglonema Pluter. Es una planta muy bonita, es una planta muy bella. Aquí están naciendo estas hojitas, miren qué bonitas son, aquí van naciendo otra hojita, miren qué bonitas, es una planta que está en muy buenas condiciones en forma general, se ve muy bien. Bueno, era esto lo que les quería comentar, lo que les quería compartir acerca de esta linda aglonema.
Por favor, compartan este video si les ha gustado, si les ha parecido interesante, a sus familiares, a sus amigos. Si ven que este contenido es importante, por favor regálenme un me gusta para que el algoritmo de YouTube se active y le llegue este tipo de información a muchas personas que necesitan conocer, que necesitan aprender acerca del uso, del manejo de las plantas ornamentales. Me despido, un gusto saludarlos, muchos éxitos para todos y hasta una próxima oportunidad.